Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este espacio de estudio de la Palabra de Dios, el espacio de estudio de la Escuela Sabática. Tengo el privilegio de estar en esta ocasión con el pastor Daniel Miranda, un amigo, un colega. La verdad, una bendición poder contar contigo aquí en este espacio. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este lugar. Bueno, es un privilegio para mí. Estoy disfrutando mucho el estudio de los Salmos. Amén. La verdad, más que un estudio teológico, es un estudio devocional para mí. Gloria a Dios. Así es, yo puedo compartir contigo el mismo sentimiento. Y la verdad que vemos que estamos creciendo en esa experiencia de conectarnos con el Señor, Amén. de escuchar su voz y de saber cómo inclusive orar, ¿no es cierto? Cómo poder acercarse mejor al Señor. Sin embargo, para comenzar, antes de comenzar, es bueno tener una palabra de oración. Pastor, si nos puedes dirigir en oración. Claro que sí, oremos. Amado Padre Celestial, una vez más estamos aquí en este repaso de la lección y queremos pedir que tú puedas dirigirnos, que sepamos qué palabras decir y que podamos hacerlo de manera tal que sea fácil de entender para tus hijos. En Jesús, amén. Amén, amén. Esta semana, pastor, el tema, esta cuarta lección, está hablando acerca de el Señor oye, Ujú. pero no se termina ahí. No es que solamente oye, pero también el Señor salva. El Amén. Señor oye y salva. Y quisiera quizás, en manera de introducción, leer ese versículo de memoria que se encuentra en Salmos 34:17, donde dice allí la palabra de Dios: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus Mm. angustias. Este versículo, ¿no es cierto?, es un hermoso versículo que nos da una vislumbre de lo que vamos a analizar en la lección de esta semana. Y vamos a ver cómo el Señor realmente está presto a escuchar a su pueblo, a quienes buscan o a quienes claman a Él. Ahora, ¿es necesario, tú crees, pastor, que este lenguaje, ¿no es cierto?, de clamar a Dios, de abrir nuestro corazón a Él, ¿tú crees que es necesario para nuestro desarrollo espiritual a veces pedir a Dios que nos escuche, que nos oiga, que nos haga caso, sabiendo de que Él sí se escucha? Pero ¿por qué es necesario, crees tú, que uno tenga que venir a Dios y clamar de esta manera? Bueno, esa es una buena pregunta y tiene que ver con la oración. Hay personas que hacen una pregunta similar y es, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué oro? Porque Él nos pide que le pidamos a Él. Si Dios quiere, y esas son preguntas que yo me hacía, si Dios quiere salvar a esta otra persona, Él no la puede salvar independientemente si yo ore por esa persona o no. Ujú. Entonces están esas preguntas. Bien, yo creo, lo que yo creo en esto, mi respuesta hacia esto es lo siguiente. Dios, aunque Él es soberano, Él no siempre obtiene lo que quiere, por varias razones. Y una de las razones principales es que en su gobierno, y la semana pasada estudiamos de Dios que reina, en su gobierno Él ha establecido las reglas de juego. Y esas reglas de juego, Él es consciente que lo limitan a Él, y es la voluntad y el libre albedrío. Claro. Entonces, hay un un parámetro que Dios le permite trabajar al enemigo, Ujú. y hay otro sobre el donde Él, como soberano, Él está por encima de todo. Él cumple su voluntad. Claro. Hay ciertas cosas que Dios hace sin necesidad de que nosotros oremos. Ujú. Pero cuando nosotros oramos a Él, de alguna manera estamos permitiendo que Dios obre de maneras extraordinarias para Él cumplir sus propósitos que de otra manera Él no lo haría. Claro. Por eso, cuando nosotros decimos, o en la oración acá, Señor, escúchanos, no es que Él no nos escucha. Él siempre escucha nuestras oraciones. Bueno, hay oraciones que Él no escucha, porque aún para las oraciones hay condiciones. Por ejemplo, Salmo, leamos una de ellas. Ujú. Salmo 66:18. Estamos estudiando el libro de Salmos, así que vayamos a los Salmos. Claro. Salmo 66:18. Pastor, si desea, lo lea, por favor. ¿Sí? Mira, este versículo, de paso, bueno, déjame ir allá primero, pero dice aquí: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, este versículo en realidad presenta esta
impedimento para que Dios escuche mi oración. Correcto. Si es que yo miro la iniquidad, si yo me deleito en la iniquidad. Exacto. Y volviendo a la pregunta que me hizo, los salmos son oraciones Claro, y son la descripción de las emociones de las personas, de los autores. Hay momentos que nuestra angustia, aunque intelectualmente sabemos que Dios nos escucha, parece que no nos escuchará. Y entonces nosotros clamamos, Señor, escúchanos. Como Jesús en la cruz. Él hubo un momento en que sintió que Dios no estaba presente. claro. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la Biblia presenta, y esta semana estudiamos esto, a un Dios que escucha y un Dios que salva o que libera. Esto es importante porque va contrario al concepto que algunos tienen de Dios, que Dios es impasible, que Dios es un Dios que no interactúa con su creación. Impasible significa que Él no es tocado por las emociones. Claro. Como Dios es un Dios que está allá arriba y Él es atemporal, a Él no le pasa el tiempo. Entonces, Dios no interactúa con su creación porque en el momento en que Él interactúe con su creación, pues Él baja de su soberanía. Eso es un concepto filosófico de Dios, platónico. Claro. Pero el Dios de la Biblia, y esta semana lo estudiamos, es un Dios que siente, Ujú. es un Dios que es tocado por nuestras pruebas, es un Dios que incluso llora, es un Dios que nos escucha y que está interesado en nosotros. Amén. Y por eso creo yo que esta lección es relevante, aún sobre todas las cosas para nosotros que estamos pasando, y seguramente muchos que nos escuchan o han mirado, han pasado o están pasando, algunos de ellos quizás, por experiencias de mucha agonía, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de separación, de depresión, de la pérdida de un ser querido, etcétera. Tantas cosas que nos afligen en esta tierra. Ujú. Y si no tenemos esa certeza de que el Señor se interesa por nuestro sentimiento, nuestra experiencia, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, estaríamos realmente en una relación despersonalizada con Dios, una relación de, como dices tú, como a alguien ajeno, a alguien lejano. Pero Dios se interesa tanto en nosotros y la lección y la experiencia de leer los salmos nos ayudan a vislumbrar justamente la manera como Dios desea interactuar con nosotros y cómo podemos interactuar con Él aun cuando la evidencia visible, palpable, aparentemente nos muestre que Dios está lejos o que Así Dios es. no está con nosotros. En el Salmo 139 mencionaba la lección, bueno, este salmo es un salmo muy hermoso, menciona tanto acerca de la experiencia de aquellos que están en momentos de dolor, ¿no es cierto? Y sin embargo, también hace un énfasis a la manera como Dios conoce, sabe específicamente en qué momento, en qué lugar, dónde me encuentro, conoce mis caminos, sabe que si estoy en tinieblas, estoy allí, sabe que si estoy en dolor, sabe en mi condición. Entonces, esta relación de que Él conoce y me mira con amor, con cariño, con ternura, no nos da una certeza de que nuestro Padre es justamente eso, es un Padre amante. No sé si tuviste aquí en este salmo particularmente alguno de esos versículos que tomaron en ti quizás no sé, te arrebataron un poco, pero por ejemplo a mí me parece esto como él mencionando en su creación, dice el versículo 16 y 17, ¿no? Mi embrión vieron tus Mm, ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, mm, que fueron luego formados cuando aún no existía ninguno de ellos. ujú. Y versículo 17, qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Es decir, si Dios se interesa tanto en las moléculas, en las células, en la manera como fui formado, mis defectos, mis limitaciones, mis flaquezas, las cosas heredadas, etcétera, todo esto Él conoce y sabe, ¿no? Uno puede empezar a tener la certeza de que si yo llevo a Dios mi problema, mi aflicción, mi dificultad, Él responderá conforme a su benevolencia, conforme a ese amor que me ha demostrado a lo largo de la experiencia
de darme cuenta de que soy criatura de Dios. Amén. No sé si hay un versículo a ti que te ha tomado no sé, en este libro específicamente que podrías compartir. Bueno, en realidad casi todo el Salmo me gusta mucho, pero me gustan mucho los últimos 2 versículos, aunque Ujú, la lección no los cita, pero están relacionados con ujú, las características de Dios al principio del Salmo, donde Dios se presenta como un Dios omnisciente, Él sabe todo, sabe mi levantarme, sabe mi acostarme, y también como un Dios omnipresente. Ahora, no es mm, claro en qué manera Él es omnipresente, pero estoy satisfecho con saber que si aún voy hasta el fin de la tierra, Él está allí conmigo. amén. Bien, ese Dios que conoce todo lo mío, Ujú, conoce cosas que yo no sé de mí mismo. por supuesto. Y en el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mm, Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué él ora con tanta seguridad? Porque él ya lo mismo lo dijo, tú lo sabes todo. claro. Y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Podemos tener la seguridad que el Dios que me conoce a mí desde el vientre, Él me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Claro. Entonces, yo puedo ir a Él para que Él abra mis ojos en cuanto a mi propia condición. Eso es algo que muchos no hacen. Introspección, examen propio. Eso debemos hacerlo para poder nosotros seguir creciendo en la experiencia de la santidad. Pastor, yo creo que tú mencionaste algo muy importante y como mencionaste, me da pena que la lección no presentó esos 2 versículos, porque forman realmente, aún para mí, una manera mucho más personal de conocer cómo el Señor quiere ayudarme a cambiar en mi mente interna, en mi corazón, en mi hombre interior, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En mi conciencia mismo. El Señor quiere renovar, cambiar, transformar esto para poder realmente hacerme semejante a Él. Es decir, cuando uno le dice al Señor, examíname, Dios, ¿no es cierto? Y conoce mi corazón. El Señor conoce el corazón, pero estamos pidiendo a Dios que me ayude a mí a darme cuenta Mm, de lo que está internamente allí. Mucha gente se considera a la luz de otros, pues solamente comparándonos con otros, soy bueno, yo no hago mal a nadie, no robo, no, etcétera. Pero a la luz del Señor, a la luz de su belleza, de su pureza, de su perfección, cuando uno dice, Señor, examíname, estás también invitándole a que entre aún más estrechamente contigo. ujú. ¿No? Tú cuando vas a un examen médico, ¿no es cierto? Aparte tal vez de tu esposa, es la única persona que tiene que verte así totalmente, completamente como eres. Y Ujú, tiene que acercarse, tocarte, etcétera, examinarte mm, finalmente tu cuerpo. ujú. Así de íntimo, aún más íntimo de esto, Amén, Dios quiere que tengamos experiencia. amén. Y eso es lo que significa en realidad para mí tener la certeza de que Él cuidará. Porque lo que el Señor va a cuidar, más allá de la carne, ¿no es cierto?, de lo temporal, lo que Él se quiere preservar de nosotros es nuestro carácter, nuestra salvación, nuestra alma, ¿no es cierto? Es Mm, lo que Él quiere. Y esta es la experiencia que desea que tengamos. Dice, y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, ujú, si yo veo que estoy mal, Señor, muéstrame. Y por eso, cuando vamos a Dios con esa certeza, Él te va a revelar mm, y Él te va a mostrar. Y quizás la experiencia que estamos pasando ahora mismo, que vemos en manera, primero al principio como una desgracia, como una dificultad, como una prueba fuerte, tal vez sea justamente la forma necesaria de que Dios nos esté diciendo, oye, necesito entrar en tu corazón aún más amén, profundamente. amén. Así que bueno, continuemos con la segunda experiencia. Vamos a ir al día martes porque podemos hablar más del cuidado del Señor, pero vamos a ver al Señor como un refugio. Porque mira, estoy seguro, pastor, que tú conoces en la experiencia personal tuya, en el caso mío personal también, y el caso de mi madre específicamente, ella me compartía, ¿no? Cómo para ella los salmos fueron Mm, un refugio en sus amén. momentos más duros en su vida, ¿no? Y los salmos siempre ha sido una guía espiritual, una manera de poder sobrellevar más allá de lo que se ve.
Veamos en la palabra de Dios, ¿qué versículo en los Salmos tú viste que te ayuda a tener esa experiencia y podemos aprender de esto? Bien, hay muchos salmos que yo podría decir que han sido muy significativos en mi vida. Uno de ellos es el Salmo 40, Ujú, que de hecho esta semana también se trató un poco el Salmo 40, versículos del 1 al 3, ujú, y eso se trató en parte de la lección, sí, a ver si no estoy mal, donde vemos el cuidado de Dios por nosotros. claro. Salmo 40, versículos del 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a Dios, a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Para mí esto fue muy significativo por varias razones. Número uno, Ujú, yo me estaba hundiendo en el pecado, pero Él me rescata amén. de el lodo cenagoso, me coloca sobre la peña que es Cristo. Gloria a Dios. Número dos, yo estaba cantando música que no le agradaba a Dios, pero Él ahora coloca un nuevo cántico en mi boca. Gloria a Dios. Nunca me había visto yo cantando himnos. Y ahora en la iglesia cantaba himnos. Ah, qué Es decir, hermoso. eso es un ejemplo, queridos hermanos, de la manera en cómo usted puede usar los salmos Claro. de manera práctica para su vida. Amén. El Dios, como estamos estudiando esta semana, el Dios de la Biblia es un Dios que está muy cerca a nosotros. No es como los dioses del panteón, que son Claro. alejados del ser humano, de sus criaturas. No, ese es un Dios que es relacional. Un Dios que está dispuesto a librarnos en tiempos de adversidad, Por supuesto. como nos enseñaba la lección. Un Dios que también es nuestro defensor y nuestro libertador. Entonces, ese Dios es lo que el libro de Salmos nos presenta. Un Dios más personal. Amén. Mira, es tan interesante ver cómo el Señor nos puede hablar de una manera tan palpable en los Salmos. Y por eso es un libro que no debe ser únicamente usado como un libro de texto para saber información, sino en realidad como una experiencia de enseñanza, de conexión con el Señor. Y creo que una de las razones por las cuales Dios dio los salmos como canción, como cántico y también como oración, porque los salmos pueden usarse en las dos maneras, ¿no? Intercambiablemente, es porque Dios puede hablarnos mientras oramos a Él a través de su palabra. Y porque una vez hablábamos de esta manera, mira, a veces las personas se quejan de que la oración con Dios es de una sola dirección. Mm, Dice, yo oro a Dios, pero no me escucha. Es orar. Y la razón para mí, una de las razones por las cuales pasa esa experiencia o la gente se siente que su oración no va más allá del techo, ¿no es ujú, cierto? Que no hay una relación de respuesta, es porque no han implementado en la experiencia personal el incluir dentro de su oración versículos de los mm, salmos. Porque empiezas tú a darte cuenta eso es cómo Dios cierto. te da respuestas. Él te Amén. responde. Empiezas la oración, a la oración que tú si pensabas es una sola dirección, se convierte en una vida de dos maneras, de dos vías. Porque empiezas tú a repetir en tu plegaria y Dios empieza a hablarte por su palabra. En el caso de, por ejemplo, hablando de esta parte de lo que significa ver a Dios como el refugio, como el que nos da la salvación. En el Salmo 17 que mencionaba la lección, que es también un salmo muy hermoso, me gusta esta experiencia aquí, bueno, mencionaba la lección justamente del 7 al 9, menciona esto cómo se convierte y puede convertirse en una manera de sentirnos seguros de que Él nos mira como la niña de sus ojos. Dice la palabra de Dios, muestra tus maravillosas misericordias, tú que con tu diestra salvas a los que en ti confían de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas, Mm, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos mortales que me rodean. qué Es hermoso. decir, tú puedes hablar y ese lenguaje que parece ser un lenguaje únicamente como lectura, se convierte en un lenguaje real para ti al entender, al sentir, al verte que el Señor tiene ese cuidado por ti, que desea
cubrirte, rodearte, protegerte. Y que si estás en momentos de dificultad o de enemistad o que otros vienen a oprimirte, el Señor va a salvarte porque has confiado en su diestra, has Amén. confiado en su brazo poderoso. ¿Qué piensas o qué tú crees ha sido también una experiencia en este versículo, en otros versículos que has leído en esta semana que te pueden ayudar? Bueno, algo de esta semana que me gustó mucho fue el hecho de que Dios es un Dios que es nuestro refugio en tiempo de angustia. Claro. Y la razón por la cual esto es significativo para mí es porque como adventistas del séptimo día, a la luz de la profecía bíblica, entendemos que estamos en vísperas de un tiempo de angustia cual nunca ha habido antes. Mm, Si hoy no aprendemos nosotros a confiar en ese Dios, en ese refugio en tiempo de angustia, nosotros no vamos a estar listos cuando llegue el tiempo de angustia. wow. Mm, Como Jeremías dijo, si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo ¿qué se- será con los de a Caballo, caballo? imposible. Si hoy, nada más, querido hermano, piensa un poco en las distintas pruebas que tú experimentas. Ujú, A veces en esas pequeñas pruebas que nos vienen, ¿cómo es tu confianza con Dios? claro. La mayoría de las ocasiones, Pastor Salazar, nos olvidamos de Dios. Sí. Y la pregunta es, si con pequeñas pruebas nos olvidamos de Dios, ¿estamos listos para la prueba grande que viene? Un detalle del Salmo 91 que me Ujú. parece muy fascinante. Las promesas de Dios son para reclamar, Claro. pero son condicionales. Reclamar las promesas de Dios sin cumplir las condiciones es presunción. Por supuesto. Eso fue lo que el diablo estaba instando a que Jesús hiciese en el desierto. Reclamar las promesas de Dios y cumplir las condiciones es presunción. El Salmo 91, perdón, un salmo muy común, en algunas casas lo tienen abierta la Biblia en el Salmo Sí, 91, 91, como un claro. amuleto. En fin, yo estoy convencido que este salmo fue escrito especialmente para los hijos de Dios que estén pasando por el tiempo de angustia, cuando las plagas estén cayendo. Pero ese salmo tiene una condición. Mm, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A mí me gusta como dice en la King James, He that dwelleth in the secret place of the Most High. mm, El que habita en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? Salmo 27.5. Ya estamos terminando. Salmo 27.5 nos dice cuál es ese lugar secreto, que esto justo está en armonía con la última parte. parte de la lección, que es la ayuda del santuario. Ajá. El Salmo Esa lleva 27.5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, o el día de angustia, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Es el lugar santísimo, es el lugar más secreto del santuario. Así es. Es decir, los que hoy por fe entren al lugar santísimo y vivan de acuerdo a las verdades en el lugar santísimo, en obediencia a la ley que está allí, a la reforma pro salud, que estén cubiertos por la justicia de Cristo, esos son los que serán cubiertos bajo la sombra del Omnipotente en el día de angustia. Gloria a Dios, pastor. Y gracias por mencionar esto y conectarlo tan hermosamente con la última parte de la lección, que nos habla justamente, mencionas tú, las ayuda que hay en el santuario. El Señor ha dejado este plan maravilloso de salvación a la luz de un modelo que es el santuario. Es una de las mayores oportunidades nuestras de experimentar a Dios de una forma personal, entrar por la fe, Mm. a través de la oración, al lugar santísimo, Amén. a donde Cristo está allí. Y parte de la experiencia de lo que hace los salmos tan relevantes de nosotros es que podemos ver a lo largo de ellos, vez tras vez, este lenguaje del santuario, ¿no? El Salmo 3, versículo 4, ¿no? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, o sea, Amén. del Y santuario. allí es donde está el santuario. Exactamente. Entonces, vemos de que esta lección de aprender a ir al Señor, a buscarlo donde Él está presente, es una invitación personal de Dios para que nosotros tengamos una oportunidad de conocer íntimamente a Cristo en su obra de intercesión, que es la última obra previa a su venida, en favor de redimir, de purificar, de transformar nuestras vidas. Lamentablemente el tiempo no nos da más para continuar este estudio, pero esperamos de que ustedes puedan seguir aprendiendo más del Señor
y rogamos que la presencia de Dios y de su Santo Espíritu esté con ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga.